Hola, en este video voy a analizar el comportamiento de la economía global. ¿Qué es la economía global y por qué es importante? Bueno, voy a explicar los factores macroeconómicos más importantes, cómo funcionan las políticas económicas, cuáles son los principales indicadores, cómo se desarrolla el ciclo económico y cómo todo esto influye en los objetivos macroeconómicos de los países. La economía global se refiere a la relación económica entre los países del mundo, especialmente a través del comercio, la inversión y los mercados financieros. Actualmente lo que ocurre en un país puede afectar a muchos otros. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en la economía global? Bueno, los factores macroeconómicos. Para entender la economía global, primero debemos hablar de los factores macroeconómicos. Uno de los más importantes es el PIB, que mide la producción total de bienes y servicios de un país. Si el PIB aumenta, significa que la economía está creciendo. Otro factor clave es la inflación, que es el aumento general de los precios. Cuando la inflación es muy alta, el dinero pierde valor y las personas pueden comprar menos con el mismo ingreso. También está el desempleo, que mide cuántas personas están buscando trabajo pero no lo consiguen. Además, la tasa de interés influye en el consumo y la inversión, porque determina cuánto cuesta pedir dinero prestado. Finalmente, el comercio internacional permite que los países exporten e importen productos, lo que influye directamente en la economía global. ¿Cómo sabemos si la economía está funcionando bien? Aquí te voy a explicar los indicadores económicos. Los indicadores económicos permiten medir si la economía está funcionando bien o no. El crecimiento económico se mide principalmente con el PIB. La inflación se mide a través del índice de precios al consumidor. El desempleo muestra la situación laboral del país. La balanza comercial indica si un país exporta más de lo que importa. Estos indicadores ayudan a los gobiernos y bancos centrales a tomar decisiones económicas. ¿Qué hace el gobierno cuando la economía tiene problemas? Aquí te voy a explicar sobre las políticas económicas. Para mantener estabilidad, los gobiernos aplican políticas económicas. La política fiscal tiene que ver con los impuestos y el gasto público. Por ejemplo, si hay crisis económica, el gobierno puede aumentar el gasto para generar empleo. ¿Cómo se controla la inflación? Bueno, la política monetaria es aplicada por el Banco Central y controla la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés. Si la inflación aumenta demasiado, el Banco Central puede subir las tasas de interés para reducir el consumo y controlar los precios. ¿Por qué la economía no crece siempre de manera constante? Bueno, aquí te voy a hablar sobre el ciclo económico. Bueno, la economía no siempre crece de manera constante. Pasa por diferentes etapas conocidas como ciclo económico. La expansión es cuando la economía crece. El auge es el punto más alto del crecimiento. La recesión ocurre cuando la actividad económica disminuye. En casos más graves puede haber depresión. Luego viene la recuperación, cuando la economía vuelve a crecer. A continuación mencionaré algunos ejemplos sencillos que ayudan a entender cómo funcionan estos conceptos en la economía. Ejemplo de factores macroeconómicos. Por ejemplo, si la inflación aumenta mucho en un país, los precios de los productos suben y las personas pueden comprar menos con su dinero. Ejemplo de indicadores económicos. Un ejemplo de indicador económico es el PIB. Cuando el PIB de un país crece, significa que la producción de bienes y servicios está aumentando. Ejemplo de política económica. Un ejemplo de política económica es cuando el gobierno decide invertir más en obras públicas para generar empleo y estimular la economía.
Ejemplo del ciclo económico. Durante una recesión muchas empresas producen menos y puede aumentar el desempleo, mientras que en una etapa de expansión la economía crece y hay más oportunidades de trabajo. La economía es muy importante. ¿Por qué? Porque influye directamente en el desarrollo de los países y en la vida de las personas. A través de la economía se analizan los recursos, la producción y el consumo de bienes y servicios. Además permite entender cómo se generan los empleos, cómo crecen las empresas y cómo los gobiernos toman decisiones para mejorar la situación económica de la población. También ayuda a identificar problemas como la inflación, el desempleo o la pobreza y buscar soluciones para mejorar la estabilidad económica. Por esta razón, estudiar la economía es fundamental para comprender cómo funcionan los países y cómo se puede mejorar el bienestar de la sociedad. La economía está presente en la vida diaria de todas las personas, incluso cuando no nos damos cuenta. Cada vez que compramos alimentos, pagamos transporte, estudiamos o trabajamos. Estamos participando en actividades económicas. También influye en el precio de los productos y servicios que utilizamos todos los días. Por ejemplo, el precio de los alimentos, la ropa o el transporte puede cambiar dependiendo de la situación económica de un país. Además, la economía afecta las oportunidades de empleo y los ingresos de las personas. Cuando la economía crece, normalmente se crea más empleo y las personas pueden mejorar su calidad de vida. Por otro lado, cuando hay problemas económicos, tener más dificultades para cubrir sus necesidades. Por esta razón, comprender la economía es importante, ya que nos ayuda a entender lo que ocurre en la sociedad y a tomar mejores decisiones sobre cómo gastar, ahorrar y administrar nuestros recursos. ¿Cuál es el objetivo final de todas estas políticas? Bueno, los objetivos macroeconómicos y la conclusión. Los principales objetivos macroeconómicos son lograr crecimiento económico sostenible, estabilidad de precios, pleno empleo y equilibrio en el comercio exterior. En conclusión, todos los factores macroeconómicos, los indicadores y las políticas económicas están conectados y determinan el comportamiento de la economía global. Comprender estos elementos permite analizar mejor la situación económica de los países y cómo pueden tomar decisiones para mejorar el bienestar de la población. Gracias.